Hola, bienvenidos a la quinta clase de las 5 conferencias que dio Freud en la Universidad de Clark. Esta conferencia es ya el final, es la conclusión a las otras 4 previas. Y bueno, si bien es una conferencia corta, es una extensión, me parece que toca unos temas esenciales para precisamente concluir y dar cierre a lo que Freud se ha estado planteando en estas otras 4 pláticas que dio, ¿no? Uno de los temas fundamentales y con el que inicia esta conferencia es con algo que en este momento no lo nombra como tal, pero sí hace una descripción de cierto conflicto que tiene el sujeto con su realidad. De alguna forma plantea, ¿no? Una cierta lucha o cierta contraposición entre el deseo y la realidad, ¿no? Como esta termina frustrando de alguna forma al sujeto, lo cual le genera una sensación no tan agradable a la persona. De hecho, aquí es donde profundiza en qué es lo que pensamos cuando pensamos en la enfermedad psíquica, ¿no? Explica, ¿no? esta situación a partir de la insatisfacción de un deseo que no se puede llevar a cabo en la realidad, lo cual termina, como mencionaba hace rato, frustrando al sujeto. Ahora, ¿qué hace el sujeto frente a esta angustia? Bueno, es donde viene, ¿no? Un poco lo que habíamos estado platicando en las clases anteriores, empezamos a hablar del síntoma o de la enfermedad. Este síntoma o la enfermedad serviría como un refugio para el sujeto para poder lidiar contra esa frustración, ¿no? Esa angustia que se genera a través de esa insatisfacción. Este refugio o una fuga de la realidad vendría siendo lo que forma el síntoma. Ahora, ¿por qué pensar en el síntoma como una enfermedad, ¿no? Porque si bien de alguna forma también la persona puede conseguir cierta, yo qué sé, como satisfacción en esa fantasía optativa, como mencionaría Freud, eso también de alguna forma demerita la vida cotidiana del sujeto, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en un paciente obsesivo, ¿no? Hace un tiempo llegaba un paciente que me comentaba que para salir de su casa tenía que abrir y cerrar la puerta 3 veces para sentirse cómodo de salir. Y si bien esto no afectaba como en gran medida su vida, a él sí le generaba cierta incomodidad porque sentía que no podía no hacerlo de alguna forma. Si no lo hacía, quedaba con una sensación de que algo malo pudiera suceder fuera. Y precisamente ahí es donde entra la enfermedad, en esa pequeña situación de salirse fuera de la realidad, de no estar tan en control del propio deseo, ¿no? Y bueno, me parece que es muy interesante la forma en la que Freud aborda el tema del arte y la sublimación, en especial en contraposición del síntoma, porque poniéndonos a pensar en sí, con lo que hemos visto en las clases anteriores, pues precisamente, ¿cuál es la categoría del síntoma, no? El arte, ¿no? Como comúnmente lo tenemos pensado, crea cosas nuevas, ¿no? A diferencia del síntoma que es repetitivo constantemente, ¿no? Bueno, el arte como sublimación, al final para Freud sería la utilización de esta energía psíquica para buscar un fin más elevado que la inutilidad. Y me parece que eso es como la parte interesante, ¿no? Porque el síntoma se piensa como algo inútil. Y es que si como mencionaba hace rato, si lo pensamos, el síntoma es repetitivo, no crea nada nuevo. Por eso frustra al sujeto, por eso frustra al paciente. Por eso los pacientes llegan, ¿no? Diciendo que hay algo en sus vidas que quieren mejorar, que quieren cambiar o que realmente les causa una incomodidad. Creo que todos hemos sentido en algún momento esta sensación de que a veces caemos en los mismos lugares, ¿no? Que tal vez puedes terminar en un trabajo muy similar, en una relación muy similar, en cosas por el estilo. Creo que es una sensación que comúnmente podemos empatizar, ¿no? Y eso precisamente es el síntoma, esa repetición. En cambio, la sublimación sería tomar esa energía y transformarla en algo nuevo. Por eso para Freud es tan importante la sublimación, porque es la creación de otra cosa.
que si bien podría ser o buena o mala, no sabemos todavía, o mejor o peor, es ir más allá de esas categorías, al final es algo diferente. Y eso es un poco lo que empuja el psicoanálisis a esa propuesta autopoética del sujeto, ¿no? Una creación nueva, tal vez, de uno mismo. Y bueno, me parece que eso es por eso Freud hace tanto énfasis en esa parte de la sublimación. Marca algo que si bien podría parecer desapercibido o solo una nota, creo que es esencial para entender la enfermedad o la propuesta de cómo el psicoanálisis ve al síntoma o la enfermedad, ¿no? Porque él menciona que los neuróticos enferman de lo mismo que enfermaría, entre comillas, una persona sana. Entonces, no es tanto la calidad de la fantasía que todos tenemos, sino más bien es el grado en que uno puede enfrentar esa fantasía. Podría ser entonces no tanto que el sujeto puede ser entonces no que el problema sea ese alejamiento de la realidad, sino porque de alguna forma todos lo tenemos, sino más bien cómo enfrentamos también ese alejamiento de la realidad y qué grado de angustia tenemos frente a ello. Eso de alguna forma significaría que si todos de alguna manera enfermamos de lo mismo que los neuróticos, entre comillas, todos podríamos ser neuróticos hasta cierta forma. No habría como tal una categoría de algo sano o no sano desde este punto de vista, ya que de alguna forma todos estamos alejados de esa realidad porque la realidad frustra. Y bueno, creo que eso es algo interesante, da para más cosas, ¿no? Para platicar de más cosas. Y probablemente estaremos hablando más de esto en cursos que vengan después. Pero bueno, me pareció un tema interesante de acotar. Después de esto, Freud saca un concepto que también es fundamental, ¿no? Dentro del psicoanálisis, que es su idea de la transferencia. Después, mientras vayamos adentrándonos más, ¿no? en cursos que vengan, la transferencia va a ser seguramente algo que hablaremos muchísimo desde muchísimas partes, porque incluso también es un tema central dentro de la parte terapéutica, pero y precisamente por eso es importante entender ahorita cómo Freud lo presenta, ¿no? La transferencia en sí, como Freud lo habla del concepto, es que el enfermo dirige hacia el analista sentimientos de amor y odio sin fundamento real. O sea, al final son fantasías. Es como, comúnmente podríamos pensarlo como la vibra que tenemos del otro, ¿no? De nuevo, si en algún momento han ustedes estado en un proceso terapéutico, se podrán dar cuenta o podrán haber escuchado las primeras impresiones que puede llegar a tener una persona de su terapeuta. Puede llegar a decir, me cayó muy bien mi terapeuta, me escucha mucho, es muy amable, yo qué sé, o en su contrario. Mi terapeuta me cae muy mal, no habla, siento que me está juzgando, infinidad de cosas que podrían ser. Creo que igual, si conocemos a alguien que haya estado en un proceso terapéutico, hemos escuchado en algún momento alguna de estas frases, y eso precisamente sería una parte o un ejemplo de cómo esa transferencia se juega en esa relación. Y este es un tema esencial, porque para Freud, esa transferencia es de alguna forma el revivir o el recontarnos esa historia de esa sexualidad infantil de la que hablábamos en la clase anterior, solamente que ahora puesta en la actualidad y en una relación frente a frente, ¿no? Freud dice que no tiene un fundamento real porque precisamente lo que hace el paciente es poner en ese otro ese papel de lo que ese paciente quiere que sea tal vez ese analista. En algunos momentos el analista puede fungir como un padre, una madre, un hermano, tomar un papel de algo similar. Y eso es importantísimo porque a través de eso es cómo se trabaja ese deseo del paciente. Es chistoso, ¿no? Porque una de las críticas o cosas que comúnmente también podemos escuchar fuera del consultorio es cuando
las personas dicen, ¿por qué voy al psicoanalista si podría platicar con un amigo en mi casa, ¿no? Si podría ir con mi mejor amigo y platicar. Pues precisamente por esta cuestión de la transferencia. Eh, Porque un amigo nunca te va a llegar a hacer evidente esa transferencia. Si yo llego con un amigo y lo que busco es contención, probablemente lo que haga mi amigo es darme esa contención. En cambio, con el psicoanalista la idea sería revelar esta transferencia. Y bueno, justo hablando de esto, creo que también Freud hace otro señalamiento que es muy importante de entender. Y es que esta transferencia no se da por el psicoanálisis, sino más bien es un fenómeno, es un fenómeno que comúnmente tenemos cuando nos relacionamos con otra persona. O sea, no es un efecto del psicoanálisis, sino más bien lo que haría el psicoanálisis, como mencionaba, sería revelar esa aparición de este fenómeno. También ese es un tema muy importante del que podremos hablar mucho más después, pero creo que es importante puntualizar estas partes, ¿no? Y bueno, ahora continuando también con lo que propone Freud en la conferencia, aquí habla de dos obstáculos. Aquí habla de dos obstáculos intelectuales con los que comúnmente él se encuentra frente al reconocimiento de las ideas psicoanalíticas, ¿no? La primera es como tal vez una también muy común que podemos observar en lo cotidiano, que es precisamente lo desacostumbrados que estamos. Y imagínense, desde 1909 me parece que es cuando hace estas conferencias, de lo desacostumbrados que estamos o de la importancia que se le da a uno a, pues como a la influencia de la vida anímica en nuestra vida cotidiana. No solo la influencia, sino también la determinancia que tiene la vida anímica en nuestra vida cotidiana. Tal vez podemos llegar a pensar que en generaciones más actuales como que se le da un poco más de importancia a qué tanto nos afecta esta vida anímica, pero la realidad es que desde la época de Freud siempre ha habido un cierto desconocimiento de esta parte y por lo tanto también, pues, por lo mismo hay pues ese obstáculo, ¿no? Frente a la idea psicoanalítica. Y la segunda me parece una muy curiosa, porque creo que también aquí habla de algo común que nos podemos encontrar cuando platicamos con cualquier persona que está pensando hacer psicoanálisis o también de algún terapeuta. Y es qué tanto profundizar dentro de estas experiencias genera dolor al paciente, ¿no? Igual, una situación personal, recuerdo que hace poco un amigo, ¿no? Acaba de tener una ruptura con su pareja y es bien curioso porque dentro de todo este proceso, pues lo que le recomendaban las personas cercanas es que fuera a terapia. Y él ponía un pretexto que me parece muy curioso, ¿no? Porque él decía, es que mi expareja llevaba 5 años en terapia. Y mira, ella hizo todas estas cosas y terminó destruyendo casi, casi como la relación. Y porque ella estuvo en terapia 5 años, yo no quiero estar en terapia porque me va a pasar lo mismo. Yo voy a terminar, entre comillas, igual de loco que ella. Y eso me parece muy curioso, ¿no? Porque ahí hay como esa fantasía donde el psicoanálisis o el análisis o la terapia de alguna forma lastima al sujeto, lo puede dañar, ¿no? En realidad lo que él estaba haciendo y lo que después ya platiqué personalmente con él es que había cierto miedo a precisamente esto, ¿no? A que él sabía que afrontar estas frustraciones, lo que para él significaba esa ruptura, le iba a ocasionar un dolor que en ese momento no quería transitar. Y aquí hace Freud un símil muy interesante con la idea de un cirujano, ¿no? Cuando un cirujano opera o trata a un paciente, inevitablemente va a haber cierto dolor, ¿no? Si en algún momento nos hemos lastimado una parte del cuerpo o algo por el estilo, la recuperación incluso también es dolorosa, es parte de ese proceso. Pero que existe ese dolor no hace o no le da la categoría como de algo maligno o en sí que sea peligroso, ¿no? Al tratamiento. Al contrario, es parte de ese proceso. Y creo que eso es lo que Freud quiere dejar claro acá. Que sí, es doloroso entrar en estos pensamientos, es doloroso eh, profundizar en las vivencias internas y en las fantasías y en eso que
no queremos ver, porque al final, como hemos estado viendo también a través del curso, para eso está eso es lo que trata de evitar la fantasía, ¿no? Eso es lo que trata de evitar ese dolor y esa frustración. Si bien es doloroso, es muy importante, porque de nuevo, para Freud, el poder anímico de este deseo es más fuerte siendo inconsciente que consciente. ¿Por qué pasa esto? Porque siendo inconsciente regresamos a la parte de la repetición, regresamos a una situación donde perdemos ese cierto control. Al menos haciéndolo consciente, aunque se vuelvan a repetir las cosas, hay una posibilidad de trabajar en eso, ¿no? Y de nuevo, eso me parece algo fundamental, porque después Freud dice, y bueno, hablando precisamente de esta cuestión de cómo lo consciente se puede trabajar, ¿cómo es entonces que se trabajan esos deseos inconscientes liberados, ¿no? Como él lo menciona en el texto? Y pues bueno, él da tres salidas, ¿no? La primera sería lo que para mí vendría como trabajar con la angustia, ¿no? Es decir, todo deseo genera una angustia en sí mismo, ¿no? No solamente por lo que hablábamos hace rato de cómo todo deseo viene de la mano de una posibilidad de no cumplirse, ¿no? Por lo tanto, de quedar insatisfecho. Eso quiere decir que el deseo de la mano trae una insatisfacción, una angustia. ¿Qué es lo que se hace a través de eso? Si nos podemos a pensar, para poder trabajar en este deseo, primero hay que ser capaces de tolerar la angustia que este trae. O lo que Freud hablaría, que sería dominar lo que le hostila al sujeto, para de alguna forma no terminar alejándonos tanto de la realidad, como mencionábamos hace rato. Eso es fundamental, ¿no? Porque creo que también viene mucho de la mano con cierta creencia de que hay que eliminar el deseo de alguna forma. Freud aquí deja claro que la eliminación de los deseos infantiles no es de ningún modo el fin ideal de lo que se está buscando. Porque uno podría llegar a pensar, ok, si el deseo es lo que me hace sufrir, entonces eliminamos el deseo y ya no sufrimos. Es como la salida fácil, ¿no? Pero precisamente dentro de un momento Freud diría exactamente por qué esto no es lo deseable, ¿no? Pero aquí hay que dejarlo en que no es cuestión de eliminarlo, sino de saber enfrentarlo y transitarlo, ¿no? La segunda parte es de lo que hablaríamos hace rato, de la sublimación. Precisamente, que como mencioné, era dirigir el impulso hacia un fin más elevado que el inutilizable, ¿no? Es utilizar esa energía para algo, para crear algo nuevo, ¿no? Podemos pensar en obras de arte, no sé. La sublimación viene con muchas ramificaciones. Pero bueno, a mí al menos me gustaría hacer énfasis en la tercera, porque a veces siento que es un poco la que se deja mucho de lado, que es la satisfacción directa del deseo, ¿no? Pensemos que para Freud el instinto sexual es el motor de la vida, es el motor de lo creativo, precisamente. Tratar de transformarlo, tratar de todo el tiempo intelectualizarlo, transformarlo en algo nuevo, es quitarle también cierta fuerza, ¿no? Él pone el ejemplo de una máquina, ¿no? Es como quitarle esa energía a esa máquina. Y si nos ponemos a pensar muchas veces, la forma o el por qué no llevamos a cabo esa satisfacción directa es porque existen muchos prejuicios a través de eso, ¿no? Me parece que culturalmente, incluso desde la época de Freud, y lo podemos ver también en la nuestra, sentimos mucha culpa, o algunas personas pueden llegar a sentir mucha culpa en la satisfacción del deseo, como si el placer y la satisfacción estuvieran mal. Y precisamente creo que ese es lo que quiere tocar Freud en este punto, ¿no? No siempre la satisfacción o el placer van a ser malos. El exceso tal vez de buscarlo o la retención completa de conseguirlo, ahí es cuando el sujeto también enferma, pero no hay culpa en también la satisfacción de esto. Él hace como esta explicación del caballo, ¿no? Que a mí también me pareció muy interesante. Él pone el ejemplo de un pueblo en Alemania
donde existía este caballo que era casi un caballo mágico, podía trabajar más que los demás, corría más que los demás, era un gran caballo. El único problema que tenía es que comía demasiado, exigía demasiados recursos. Entonces al gran pueblo se le ocurrió una maravillosa idea, pues ¿por qué no lo acostumbramos a que este caballo consuma cada vez menos y menos, ¿no? Y de esta forma tenemos el mismo trabajo del caballo, pero nosotros tenemos que invertir entre comillas menos, ¿no? Una idea que para todos parecía lo más inteligente. Bueno, al final empezaron a hacer esto, cada vez le empezaron a reducir las raciones de comida al caballo, y hubo un momento en el que el caballo trabajaba con muy poco, ¿no? Y todos estaban muy felices en el pueblo porque lo habían logrado. Pues bueno, ¿cuál fue su sorpresa? Que al siguiente día encontraron al caballo muerto. Y eso es esta situación. No se puede eliminar la cuestión del deseo dentro de la vida del sujeto porque el sujeto muere. Como reflexión propia, a mí me encantan las etimologías, ¿no? Creo que hablar o pensar en la palabra, más bien de dónde vienen las palabras, nos hace reflexionar mucho a veces de lo que decimos, ¿no? Y de lo que queremos realmente, no sé, transmitir a la otra persona. Una cultura que a mí siempre me ha gustado es la griega, ¿no? Porque pareciera que tiene palabras para todo, ¿no? Para cosas muy específicas siempre tiene una palabra. Y hay dos palabras que a mí me encantan que son bios y zoe. Eh, para los griegos, bios sería la vida física, ¿no? La del cuerpo, ¿no? La mecánica, digamos. Tiene uno. Pero también tienen esta otra palabra que es zoe, sería la vida del alma, ¿no? La vida anímica. Eh, de alguna forma, sí, nosotros cuidamos nuestra bios, no sé, alimentándonos, haciendo ejercicio, cuidándonos físicamente, pero también hay una forma, a mi parecer, de alimentar este zoe y es a través del deseo. No, no podemos evitar el deseo dentro del zoe porque hay una parte del sujeto que muere dentro de eso. Y pues bueno, me parece que ahí es donde se apunta, ¿no? Al psicoanálisis, a internarse en ese zoe, pues de alguna forma cuidarlo, ¿no? Pero bueno, ahí me gustaría terminar esta parte de mi participación en la lectura. Ahora vendremos con, pues como la parte general donde todos platicamos al respecto. Y pues nos vemos ahorita en unos momentos. Gracias.